cómo se controlan, los tipos de fibra que nosotros tenemos, las diferencias entre estas, cada una hacia qué sustrato y hacia qué sistema está trabajando. Pues ahora sí nos vamos a meter un poquito más a detalle en cuanto al cálculo del gasto energético. ¿Por qué es tan importante el saber, el calcular y considerar el gasto energético? Y más cuando nosotros hablamos acerca del gasto energético en el deporte. Y yo diría que hay que diferenciar si estamos tratando con un deportista recreativo contra un atleta de alto rendimiento. Empecemos conociendo cómo está compuesto el gasto energético total. ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que calcular para conocer el gasto energético total? La energía basal. La energía basal. ¿Qué es la energía basal? La energía que tomamos por las funciones vitales. Las funciones vitales del cuerpo. Calcular la energía que consume nuestro organismo para mantener las funciones vitales. Eso es gasto energético basal o gasto energético en reposo. ¿Es lo mismo? ¿Habrá diferencias? ¿Qué diferencias se encuentran en el gasto energético basal y el gasto energético en reposo? No sé, pero según yo, gasto energético basal es más de horas de funciones orgánicas y el reposo creo que va más caminados en Pues ahorita que estás sentada, si calculáramos cuántas kilocalorías oxidas en este preciso momento, estarías calculando el gasto energético en reposo. según yo sí. Muy sencillo. La principal diferencia es cómo se calcula o cómo se estima el gasto energético en estado de reposo. Si nosotros utilizamos el gold estándar, ¿que cuál es? Gold estándar para el cálculo del gasto energético. La calorimetría. La calorimetría directa es nuestro gold estándar. Si yo utilizo calorimetría directa para calcular cuántas kilocalorías gasto estando en reposo, ahí estamos calculando gasto energético basal. Si yo utilizo fórmula de estimación como Harris, Cunningham, Valencia, etcétera, 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 estamos calculando el gasto energético en reposo. ¿Ok? Entonces, comúnmente... No he entendido, pero está viendo parte de todo lo que van a enseñar. Ok, gasto energético basal se calcula por nuestro gold estándar, que es la calorimetría directa. ¿Qué es la calorimetría directa? Lo que se mide con el oxígeno y el dióxido de carbono que entra, o sea, que tienes, porque Sí. expiras. 100%, ¿vale? No sé si ustedes en algún momento hayan visto en videos que de hecho cuando salió, no me acuerdo qué Apple Watch era, el 2 o el 3, sí. Ahí te explico. Ay, dentro de la promoción que hacían de cómo estiman el gasto energético en el Apple Watch y demás, había un video promocional que se veía que eran un buen de cuartos como este es un cuarto, ¿no? Claro. El cual tiene analizadores de gases que tienen así perfectamente calculado cuánto oxígeno hay en este pequeño medio ambiente, cuánto dióxido de carbono nosotros tenemos y se conoce 100% la temperatura o los grados centígrados que hay en este pequeño espacio. Entonces, normalmente meten a una persona, ¿no?, a hacer un esfuerzo físico. Puede ser una bicicleta estática o como caminadora, ¿no? Esto no sé ni cómo dibujarlo, pero aquí está la persona corriendo, ¿no? Súper bueno. Entonces,
¿Ustedes qué creen que pase con este medio cuando se somete a una persona a realizar un esfuerzo físico? ¿Qué va a pasar con la concentración de dióxido de carbono? Va a aumentar, ¿cierto? El dióxido de carbono va a ir al aumento y el oxígeno que nosotros tenemos en este cuarto, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir. Y la temperatura incrementa. Nosotros hay una forma de calcular con base en el oxígeno y en el dióxido de carbono para hacer un cálculo y saber realmente cuántas kilocalorías, cuántos gramos de los macronutrientes se están oxidando. Esta es la mejor forma de estimar el gasto energético, tanto en estado de reposo como en el ejercicio físico. ¿Cuál es el principal problema? Que normalmente en México carecemos de cámara de análisis de gases, ¿no? Y después de la calorimetría directa está la calorimetría indirecta, que yo creo que esto sí todos los han llegado a ver, que es cuando hacen una prueba de esfuerzo, pero tienen una mascarilla. Esa mascarilla está calculando cuánto dióxido de carbono nosotros estamos eliminando y cuánto oxígeno estamos consumiendo, ¿cierto? Trabaja medio el mismo análisis, ¿vale? Pero solamente en una mascarilla y no en un cuarto donde se controla pues, prácticamente todo, ¿ok? Este es nuestro gol estándar. Si tú calculas el gasto de tus pacientes a través de esta cámara, tú estás calculando el gasto energético basal, no el reposo. Si tú no tienes una herramienta o no tienes el gold estándar para calcular el gasto energético de reposo de tus pacientes y utilizas una fórmula de estimación, ¿cuáles conoces o cuáles has usado? ¿Cuál? No, quiero preguntar, ¿por qué ese reposo se está haciendo ejercicio? Tú puedes poner a esta persona sin hacer absolutamente nada, la puedes mantener una hora ahí. Ah, o sea, no tiene que estar a la fuerza. No. Es que está raro porque literalmente va como en contra de todo lo que nos han dicho. ¿Por qué? O sea, porque no está en reposo. ¿Me explico? Sí. O sea, justo era lo que le iba yo a preguntar, a lo que ustedes le llaman estado de reposo. ¿Cómo tú pudieras realmente medir las kilocalorías que gasta tu organismo para mantener las funciones vitales? ¿Y cómo podemos calcular tu gasto energético en reposo cuando estás dormida? Analizando cuánto oxígeno tu organismo consume. ¿Sí? Este tipo de cámaras no solamente funcionan si el sujeto está haciendo ejercicio. ¿No puedes poner una cama ahí también? Sí, de hecho, pasa más con la calorimetría indirecta, ¿no? Porque es más cómodo para los pacientes llevar como su mochilita y el analizador de gases, y se ven personas que están totalmente descansando mientras se está calculando cuánto oxígeno consumen y cuánto dióxido de carbono están produciendo. ¿Sí? Y ahí estamos calculando el gasto energético en reposo, porque está en reposo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, tú puedes poner a una persona a acostarla, que dejes pasar una hora, ¿no? Para que realmente su frecuencia cardíaca disminuya, su frecuencia respiratoria disminuya, y estimar estos datos. ¿Sí? Y ya cuando lo sometes a un esfuerzo físico, ya este gasto va a ser específicamente las kilocalorías del ejercicio físico que se van a estar consumiendo. ¿Sí? ¿Ya tiene lógica? Ok, perfecto. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos una fórmula de estimación, ¿ok? Porque no contamos con este tipo de herramientas, calculamos gasto energético en reposo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Qué más?
¿Sigue siendo en reposo? Entonces, Sí. Si utilizas esta fórmula, si utilizas esto, es gasto energético basal. Sí, hace rato dijo eso, profe. A ver, utilizando este tipo de herramientas, calculamos gasto energético basal, que se calcula estando en estado de reposo. No, sí, claro, claro. O sea, que es el A ver, basal, pero... vamos a cambiarle de las kilocalorías que gastas para mantener las funciones vitales. Si tú lo calculas en este tipo de cámaras o de herramientas, calculamos gasto energético basal. Si tú las kilocalorías que gastas en ese estado, ¿no? En el estado para mantener las funciones vitales, utilizas fórmula, estás calculando gasto energético en reposo. ¿Ya se entiende la diferencia entre gasto energético en reposo y gasto energético basal? Sí, pero ¿ya se entendió? Bien. Ok. ¿Qué más? yo no entendí, me confundí. Ok. A ver. Cuando tú calculas las kilocalorías que gasta tu paciente para mantener las funciones vitales nada más, y utilizas esta herramienta, estás calculando gasto energético basal. ¿Sí? Si no tienes una cámara que vale millones de dólares y utilizas una fórmula como Cunningham, Harris, Valencia, ¿sabes? Estás calculando gasto energético en reposo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro componente tiene el gasto energético total? ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? La energía que gastamos para Poder la energía de los alimentos. La energía que utiliza el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Para poder hacer todas las funciones de absorción de los alimentos y su excreción, ¿no? Y normalmente, neta, ¿cuánto vale? ¿O cuánto equivale? ¿10% de qué? Del gasto energético. O sea, de basal. ¿Qué más? Actividad física. El factor de actividad física. ¿Qué es el factor de actividad física? ¿O qué mide el factor de actividad física? La intensidad. No, o sea, es como... Bueno, es que más bien se determina dependiendo la actividad, o sea, el tipo de actividad física que yo haga. Y los pasos tienes ¿Qué actividad física te refieres a ejercicio físico? No, son diferentes. No, ¿qué tan activo es? ¿Mm? ¿Qué tan activo es? ¿Qué tan activo es? Se calcula con frecuencia, ¿no? Con la frecuencia de la cantidad de veces que lo haces. Y el tiempo. ¿Del ejercicio físico? De la actividad física. Por ejemplo, si yo, no sé, camino 10,000 pasos, que acá nos decían, esos 10,000 pasos yo lo voy a contar como actividad física o como ejercicio físico. Como actividad física, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de actividad física y ejercicio físico? No. O sea, ¿qué tal si yo... Que sea constante, ¿no? O sea, eso tiene repeticiones y era repeticiones y... Es una actividad repetitiva? ¿Qué más? Patrón de movimiento. ¿No? Activaciones se refieren a concentraciones físicas por semana y la intensidad, o sea, si es nuestro 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, y 1 hora o 2 o 5. ¿Y qué es actividad y qué es ejercicio? ¿Cuál es la diferencia entre la estructura del plan que tiene para acá? Debe estar estructurado, ¿cierto? Repetitivo, debe de cumplir un objetivo en las capacidades físicas, ¿cierto? El ejercicio físico. Eso estamos hablando de ejercicio físico. Actividad física es todo movimiento que nosotros hagamos, ¿cierto? Que incremente el gasto energético en reposo. Todo movimiento del sistema musculoesquelético, ¿cierto? El factor de actividad física, entonces, dependerá
de la actividad que tenga una persona, no del ejercicio, ni la intensidad, ni nada. Es actividad solamente. Hay personas, normalmente los atletas de alto rendimiento, son personas muy sedentarias, porque casi no hacen otra cosa más que estar entrenando, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más compone el factor de actividad física? Factor de estrés, si se trata de una cuestión patológica, ¿no? Creo que de esto, en esta clase no hablaremos casi nada de ello, pero bueno, ¿qué más? Cuando estás embarazada se supone que hay un requerimiento pues mucho mayor de calorías. Sí. ¿Eso no iría el factor de estrés? El factor de estrés es aparte. Una cosa es el embarazo y el otra cosa te le agregas ahí y otra cosa es el factor de estrés del embarazo. Porque dependiendo del trimestre que meses, es dependiendo de las calorías. Sí, eso sí lo tengo claro, ¿no? Pero ok, olvidémonos de esto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que calcular? Si su paciente no tiene alguna patología o está en embarazo, ¿qué más? ¿Qué más le calculamos? Y ya, hasta ahí llegamos. Es que debe haber un factor de ejercicio físico. Las kilocalorías del ejercicio físico. Porque esto no forma parte de la actividad física. Se tiene que calcular totalmente distinto y aparte, ¿ok? De la actividad física. Ahora bien, ¿qué debemos de entender o conocer? Fórmulas para el gasto energético en reposo. Aquí es complicadísimo, ¿no? Tener que seleccionar una sola fórmula dentro de un mundo entero que cada vez se están publicando más y más y más y más fórmulas. Pero al día de hoy se sabe que principalmente hay dos fórmulas que suelen ser las mejores. La fórmula de Cunningham y la fórmula de Harris-Benedict modificada. Las mejores. Si a mí me lo preguntaran, yo veo más Cunningham como una fórmula más predictora que Harris-Benedict. Por ejemplo, Harris-Benedict, ¿qué variables tenemos que considerar para el cálculo? Edad. ¿Qué más? Peso, talla y si es hombre o mujer, ¿no? El sexo. Cunningham, ¿qué variable nos pide? La masa libre de grasa, o también conocida como masa magra. Si yo les preguntara cuál es el principal factor que influye en el gasto energético en reposo, ¿cuál sería? ¿Qué es la masa magra? Todo lo que no se agrada. Todo lo que no se agrasa. No solamente es músculo, es masa ósea, líquido residual, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de todos esos componentes, la masa muscular es la que más energía consume. Y de hecho, de todos nuestros órganos y tejidos, el músculo suele ser el que más energía consume. Por eso es que para mantener mucha masa muscular, nuestro gasto energético en reposo tiene que ser muy alto. Por eso estos fisicoconstructivistas están comiendo casi todo el tiempo. O sea, tienen dietas hipercalóricas, porque a la primera que disminuya ese número de kilocalorías, lo primerito que se va a perder
es la masa muscular. ¿Ok? Y Cunningham requiere conocer la cantidad de masa muscular dentro del concepto de masa líquida, a diferencia de Harris Benedict, que al final del día Harris trata de categorizar la masa muscular a través de estas variables. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la edad y la masa muscular? Disminuye conforme más grandes vamos siendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el peso? A mayor peso, la persona puede cargar mayor masa muscular. ¿Qué pasa con la talla? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Y de hecho aquí, ojo, que esta relación entre talla, que yo le llamaría masa ósea y masa muscular, es importantísima. Hay un índice que se llama índice músculo óseo. Este índice músculo óseo es la relación que nosotros tenemos de cada kilogramo de masa muscular correlacionado con cada kilogramo de masa ósea. ¿Cómo lo utilizamos nosotros? Para saber si un hombre y una mujer ya llegó a la máxima cantidad de kilogramos de masa muscular que puede tener una persona respecto a su masa ósea. Alguien no puede desarrollar más masa muscular, ¿no?, con respecto a cuántos kilogramos de huesos tiene. De forma natural, evidentemente. Y en el caso, por ejemplo, de los hombres, el máximo índice músculo óseo que puede llegar a formar es 5.2. Si ustedes encuentran un paciente que tenga 6 de índice músculo óseo y les jure y les perjure que no, yo jamás he utilizado fármacos para poder incrementar la masa muscular, eso es totalmente ficticio. Y en el caso de las mujeres, el índice músculo óseo máximo a desarrollar de forma natural es 4.6 kilogramos de masa muscular dividido entre kilogramos de masa ósea. Y en el sexo, ¿cómo se diferencia la masa muscular? Que en los hombres normalmente la masa muscular es mayor que en el caso de las mujeres. Entonces, indirectamente, Harris trata de diferenciar la masa muscular a partir de estas 4 variables, pero Cunningham lo hace totalmente directo y aparte es más sencillo de poder calcular, bueno, entre comillas, ¿ok? Ahora bien, hablando específicamente de las kilocalorías del ejercicio físico, nosotros tenemos nuestro gold estándar, evidentemente, que es a través de la calorimetría directa y que algunos autores también nos dicen que la indirecta puede entrar dentro de este término de gold estándar, ¿ok? Y a través de esto nosotros calculamos cociente respiratorio. ¿Por qué es importante las kilocalorías del ejercicio físico en el deporte? Si nosotros tratamos con un atleta de alto rendimiento, comúnmente estas kilocalorías pueden triplicar el gasto energético en reposo. Entonces imagínense que ustedes tienen un mal cálculo de las kilocalorías del ejercicio
tienen un margen de error grandísimo, porque el mayor componente de kilocalorías del gasto energético total en un atleta son estas. En un paciente recreativo, normalmente las kilocalorías del ejercicio físico forman parte de 1/3 del gasto energético en reposo. Si nos llegamos a equivocar en ese tercio, pues el sesgo va a ser menor. Y la probabilidad de éxito de nuestro plan de alimentación probablemente sea mayor, ¿cierto?, que con un atleta de alto rendimiento. Ahora bien, abajito de este están las fórmulas de estimación, pero que principalmente utilicen datos de consumo máximo de oxígeno, de frecuencia cardíaca, ¿no? Esto para tratar de discrepar en las intensidades del esfuerzo físico, ¿no? Y si de plano tampoco entendemos o conocemos fórmulas de estimación, se pueden utilizar ahora sí que la vieja confiable, que son los METs. ¿Alguien ha escuchado hablar de METs? Sí. ¿Qué son los METs? Es la potencia que tiene un ejercicio o como la fuerza, ¿no? Algo así. Ok. Que tiene un ejercicio. La potencia o la fuerza que tiene un ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ser los METs? ¿Cuándo los han visto? Como en actividades muy específicas. Ajá, como es justo actividades muy específicas. ¿Cómo qué? Y para. Sí, justo, o sea, como que. Pues yo me acuerdo que había una lista así súper grandota en la que decía como que. Tender la cama, bañarse, barrer, cambiarse. Y vas como multiplicando, bueno, y no me acuerdo muy bien qué era, y ya luego sumas todos, esos son los meses que tienes como en el día. Los METs, por definición, es el número de veces que nuestro organismo tiene que incrementar la temperatura conforme al estado en reposo o basado en el estado en reposo. Los METs es el número de veces que debe de incrementar la temperatura corporal con relación al estado de reposo. Con relación al estado de reposo. Y estos METs nosotros los podemos utilizar para calcular datos de actividad física como tender la cama, cocinar, estar sentado, estar acostado, dormir, leer, absolutamente todas las actividades nosotros lo encontramos en el compendio internacional de actividad física. ¿Qué tal les comparto el link para que se puedan dar un vistazo? Sí. ¿Qué era lo de frecuencia VO2 max y al lado es frecuencia cardíaca, entre paréntesis, intensidad, para ver la intensidad del entrenamiento. ¿Cuál es el problema de los METs? Que por ejemplo en el compendio nosotros, si ya nos vamos a actividades deportivas como tal, como correr, andar en bici, nadar, lanzar una patada, boxear, etcétera, 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 nos viene un valor. Por ejemplo, si nos metemos al compendio y encontramos correr a alta intensidad, y ahí le hablan correr a alta intensidad, correr alta intensidad, ellos le llaman un ritmo como de 3:30 en kilómetros, ¿no? Y nos dice que esta actividad es igual a 7 METs. ¿Qué problema ven con ese tipo de correlaciones? Exactamente. Es muy subjetivo, totalmente subjetivo, porque la intensidad
no va ni a cargas, no va ni a intensidades o velocidades. La intensidad nosotros pudiéramos considerarla al menos por frecuencia cardíaca, que también frecuencia cardíaca es algo subjetivo, porque al día de hoy, ¿qué no afecta la frecuencia cardíaca? ¿Cierto? Entonces, utilizar los MEDs es la forma, digamos, más fácil, más rápida, ¿no?, que tenemos para calcular estas kilocalorías del ejercicio físico, pero no es la mejor. Eso debemos de entenderlo. ¿Cómo utilizar los MEDs? Ustedes deben de saber que un MED es igual a 0.0175 kilocalorías por kilogramo por minuto. Eso es lo que equivale un MED. Con los MEDs y el peso de su paciente, ustedes ya pueden calcular kilocalorías del esfuerzo físico a través de los MEDs. Y que de hecho, muchas caminadoras elípticas y demás que han visto en el gimnasio, les sale el valor de los MEDs. Y si les sale el valor de los MEDs, seguramente les está calculando kilocalorías del esfuerzo físico que ustedes están haciendo. Pero lo calcula con base en esta relación. Porque al aparatito ustedes le tienen que poner su edad. Si ustedes no le pusieran su edad, no puede calcular al final del día los MEDs. ¿Cierto? Y el peso. ¿Dudas con estas formas de calcular? ¿De dónde sale el 0.0? Es lo que equivale a un MED. Okay. O sea, un MED equivale a 0.0175 kilocalorías por kilogramo por minuto. Ahorita vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Y ahí cómo entra, o sea, si lo vamos a hacer nosotros así, no tenemos que registrar la edad o si también entra ahí. No es importante, es el peso, lo más importante, el peso. ¿Sí? ¿Qué queremos? Un MED. Fórmulas de estimación. Hay fórmulas, un sinfín de fórmulas, así como calculamos cónica, hay fórmulas para calcular el ejercicio físico. Hay fórmulas que nos pide, por ejemplo, variables del entrenamiento como tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás entrenando? Y hay fórmulas que también trabajan con las sensaciones del entrenamiento, que normalmente eso se calcula por la escala de Borg. Hay otras fórmulas que debemos de saber cuánto es el consumo máximo de oxígeno de una persona. Hay otras fórmulas que trabajan o necesitamos sí o sí el número de pulsaciones por minuto que una persona tiene cuando está haciendo ejercicio físico. A ese tipo de fórmulas yo me refiero, que te pidan para utilizarlas datos de consumo máximo de oxígeno y datos de frecuencia cardíaca. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si tú encuentras una fórmula que te pida estos dos valores, probablemente sea una buena fórmula de estimación. ¿Por qué? Vamos a empezar a definir qué es el VO2 max. El consumo máximo de oxígeno. Para ustedes, ¿qué suena o qué idea le dan al consumo máximo de oxígeno? ¿El total de qué? ¿De qué? El total de oxígeno de una persona. ¿Ok? ¿Qué más? Puede ser como por cada tiempo, por cada parámetro. En un rango de. En un minuto consume máximo, no sé, aquí dijeron máxima cantidad de oxígeno. Acá estamos agregando el dato del tiempo, ¿cierto? ¿Qué más? Como la cantidad por cada respiración. La cantidad de oxígeno por cada ventilación, que sería el término correcto. ¿Qué más? Por acá, ¿qué más me suena? Consumo máximo de oxígeno.
ser la mayor cantidad de oxígeno que puede tener un organismo. Este se va a dar a través del tiempo y se puede medir a través del número de ventilaciones. ¿Qué más pudiéramos agregar a este concepto de VO2 max? ¿Puede entrar ahí el dióxido de carbono? Dióxido de carbono. ¿Cuánto se gasta? O sea, ¿cuánto gasta? Sí, pero ¿cuánto qué? O sea, como del oxígeno que como la calorimetría. ¿Pero qué? O sea, ¿cuánto? Dime la idea completa. Ajá, o sea, de cuánto ingieres, cuánto. Ya dijo que no, pero cuánto sacas de dióxido, puede ser ahí como una fórmula, no sé cómo se llama, una fórmula para poder Ok, vamos a ponerlo como cantidad, ¿no?, de oxígeno que puedes tener en el tiempo. ¿Puede ser la altura a la que te encuentras? La altimetría, ¿verdad?, afecta el consumo máximo de oxígeno. Ahí puede entrar si estás en reposo o en entrenamiento. Hay diferencia entre estar en reposo y estar haciendo una actividad física o estar haciendo ejercicio físico. ¿Ahí te da la pregunta de contarla? Venga. Pues es que en realidad, bueno, mi idea es como la cantidad máxima que el cuerpo necesita de oxígeno, porque pues a veces cuando tenemos como cierta hiperventilación, el cuerpo no lo recibe como de la misma manera, no es como de, o sea, Entonces, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí me hiciste tu actividad? sí. Ok. Ahí les va. VO2 max o consumo máximo de oxígeno es la cantidad máxima de una persona que puede consumir de oxígeno durante el esfuerzo físico o durante cualquier actividad que esté realizando. En este caso, la altimetría, el estado en reposo, realizar una actividad física, realizar ejercicio físico, son variables que van a impactar en este valor. VO2 max. Consumo máximo de una persona que puede tener al realizar ejercicio físico o realizar una actividad física o estando en reposo. ¿Ok? Normalmente hay dos formas de poderlo expresar. En su forma absoluta, que esto es expresado en litros sobre minuto, o en su forma relativa, que es en mililitros sobre kilogramo sobre minuto. La primera es Litros sobre minuto, F es. forma absoluta. En su forma relativa es mililitros sobre kilogramo sobre minuto. Ahora bien, este VO2 max, si nosotros lo pudiéramos definir a esto como una persona, ¿no?, y que dentro de su organismo pudiera almacenar 65 mililitros sobre kilogramo sobre minuto. Esa sería su capacidad máxima de oxígeno que puede llegar a consumir en un entrenamiento a máxima intensidad. ¿Ok? Pero también nosotros sabemos que hay un mínimo de oxígeno que este paciente puede llegar a tener. Y esto se le denomina el VO2 en reposo, que es la mínima cantidad de oxígeno que una persona requiere para mantener las funciones vitales. Menos de este oxígeno, o sea, esto
no es compatible con la vida. Lo que pasaba en el COVID, ¿no? Muchas personas disminuyó tanto su oxigenación en los casos que bajaban el VO2 de reposo, perdieron la vida. Por eso se puede morir uno cuando entrena, ¿no? O sea, de que, no sé, te exijas más de lo que realmente puedes dar y te quedas pues, literalmente sin oxígeno. Eso se le llama muerte súbita en el atleta, y eso se ha visto no hay una sola razón por la que alguien te pueda decir, por esto las personas se mueren de esto. Pero lo que más se ha investigado es que es una alteración en el corazón, una alteración principalmente en el ventrículo izquierdo. Porque ya no llega el oxígeno. Pero cuando a alguien le da un infarto, ¿no? Pues al final del día ya no va a bombear ese ventrículo. No, sí, pero se me refiere a que en el entrenamiento específico pues pasa por una exigencia de más, ¿no? Sí. O sea, evidentemente pasa en el infarto, pero Pero un atleta cuando está haciendo ejercicio físico, ¿qué VO2 va a estar consumiendo? O sea, imaginemos que esta es una persona que está entrenando y estamos hablando que va a hacer su máximo esfuerzo. En ese caso, o sea, este paciente probablemente puede estar consumiendo todo esto. La principal razón por la que puede perder la vida no es porque consuma menos de esto, porque si está entrenando a alta intensidad, está trabajando con mayor porcentaje. entonces porque se excede de su propio límite. Eso es otro objetivo. Cuando nosotros incrementamos el consumo máximo de oxígeno, también esto es una calaca, ¿no? Ni siquiera veo nada de la que estés viendo, pero No es compatible con la vida. sí se puede incrementar. Eso es una adaptación, pero la adaptación se da a través del tiempo. Ajá, o sea, por ejemplo, como la gente que entrena la apnea en el mar. Sí. O sea, ellos tienen un mililitro de oxígeno por kilogramo de minuto, no sé cómo se diga eso, mayor, ¿no? Y lo que eso hace es que en la capacidad pulmonar, ¿no? Son pulmones, ¿no? Ellos están entrenando para que cada vez más incrementen, ¿no? La cantidad de oxígeno en los pulmones, pero realmente lo que sucede es que su requerimiento tiene que disminuir para que dure más tiempo el oxígeno si no es que le que quepa está más, tomando. es que utiliza menos, ¿no? Exacto, exactamente. Algo que lo hagas. No es que le quepa. Baja su requerimiento. O sea, si tú te metes de primeras, ¿no? Porque ya yo quiero practicar apnea, vamos a ver qué tal. ¿Qué es lo primero que puede pasar? Imagínense ustedes así literal, van a empezar a practicar este tipo de deportes. Antes de pasar al desmayo, ¿qué está pasando por su cabeza mientras los van bajando? Te estresas, te pones nervioso, y eso hace que tu frecuencia cardíaca incremente, y por ende el consumo de oxígeno que tu organismo tiene incrementa, y por ende el oxígeno que tenías en tus pulmones cada vez va a ir disminuyendo hasta que te quedas sin oxígeno, pierdes el conocimiento, y si ahí te dejan, adiós. Y creo que una persona tratando de romper el récord del mundo, o un récord Guinness, algo así, perdió la vida, y ya cuando lo subieron ya había muerto. No, pero ese se refiere justo a lo progresivo, ¿no? Pero, o sea, mi pregunta iba más hacia... Es que, o sea, a mí me salió hace poquito que hubo una chica que se murió en el gimnasio porque no sé qué estaba haciendo, ajá, y que o sea, se quedó sin oxígeno y se murió. Entonces, o sea, mi pregunta es si ¿Pero eso de le qué se murió? pues ¿De un golpe? No, o sea, de que estaba haciendo como el movimiento, pues, no sé, si fue mucha presión o qué. Pero, o sea, mi pregunta es si eso es porque es mucho, o sea, se excedió en su consumo de oxígeno o porque le faltó el transporte. No sé qué es el
haciendo, porque luego así cada locura. Pero en ese caso pasa un poquito lo mismo que la apnea. Si tú estás haciendo un esfuerzo físico que te consume mucho oxígeno, ¿ok? Ese oxígeno, ¿hacia dónde crees que se vaya? ¿Qué lo requiere en ese preciso momento de la sentadilla? El músculo, el cuádriceps, y ojo, que el cuádriceps y glúteo y demás son el grupo muscular más grande que nosotros tenemos y mayor consumo de oxígeno tiene. Entonces, pudo pasar, no lo sé, pero pudo pasar que el sistema nervioso central estaba compitiendo por esa cantidad de oxígeno. ¿La de cuál necesita más? El músculo puede llegar a competir con el sistema nervioso central, le haya ganado, se queda sin oxígeno y este vez se apaga. Pero entonces puede llegar. Puede ser. Hay muchas variables que se pueden controlar, inclusive qué tan hipoglucémico pudo haber llegado esa mujer en ese tipo de sentadilla. Ajá, que sea de las que entrenen ayuno y ¿No? aparte entrena. O sea, muchas cosas pueden pasar. Pero se entiende este concepto de VO2 max y VO2 de reposo. Allá. Es que quería ver si podemos explicar lo de los pulmoncitos. ¿Cuál es tu pulmoncito? Pulmoncitos. ¿Pulmoncitos? Sí. ¿Por qué había hecho estos pulmoncitos? Por la apnea, ¿no? ¿Qué es el ejemplo de la apnea? Ok. Cuando tú practicas apnea, necesitas primero agarrar la mayor cantidad de aire, o sea, la mayor cantidad de oxígeno en los pulmones, para que esto te permita pasar más tiempo, ¿no? Cuando bajes. Ahora bien, si tú modificas la frecuencia cardíaca abajo del mar, porque te pusiste nervioso, porque ya te estresaste, o la simple presión que incrementa conforme vas bajando, este consumo de oxígeno va a incrementar su consumo. O sea, el músculo y todo tu sistema va a consumir más oxígeno de esto. Por ende, la duración que van a tener estas reservas de oxígeno va a ser menor. Pero si tú ya estás súper entrenada, adaptada, y eso ya no te pone nervioso, y tu frecuencia cardíaca en reposo puede estar en 40 pulsaciones por minuto estando allá abajo, vas a consumir muchísimo menor oxígeno. Y por ende vas a pasar más tiempo o puedes todavía o incrementar la profundidad en la que te vas a estar sumergidos. Sí, súper mental. Si tú empiezas a tener ideas y te estresas, eso le va a mandar una señal al corazón para que incremente el número de pulsaciones por minuto. Y por ende va a ser mayor contracción del ventrículo izquierdo y te va a estar mandando más oxígeno. Porque no vas a entrenar al pulmón para que te entrenas acá para que La utilices cabeza. menos el pulmón, pero no. Pero es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien sube. Ay, estoy igual. Sí, O sea, hay menos oxígeno. Hay menos oxígeno. Claro. Y lo tienes que tener haciendo para que no lo limpien un poco. Exactamente. Voy a comer. No es Sí. de comer, ¿no? No iba a comer. El mal de montaña Pero no es dijo nada otra de que cosa comiera. más que tu organismo rogándote que te bajes de esa altimetría, porque no está modificado para eso. 100%. Entonces es una señal de que la concentración de oxígeno que está y que normalmente, y ojo, nosotros estamos súper acostumbrados a alta altimetría. No manches, nosotros vivimos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Es altísimo. Pero todavía le podemos incrementar muchísimo más la altimetría. El Nevado de Toluca están a 4.300 metros sobre el nivel del mar, casi duplicas a lo que estamos ahorita. Y no sé si alguien haya ido a correr o trotar, porque no se puede hacer otra cosa, ¿no? Es imposible hacer velocidad allá arriba. Cuesta muchísimo moverte. Aunque vayas muy despacio, tu pulso va a estar más arriba de lo normal.
porque no hay la cantidad suficiente de oxígeno y por ende, ¿qué proteína es la encargada de absorber ese oxígeno del aire? La hemoglobina. La hemoglobina en ese momento tiene que saturar más oxígeno. Si en un estado de menos altimetría, supongamos aquí a 2250 metros sobre el nivel del mar, cada molécula de hemoglobina acarrea 2 moléculas de oxígeno, a 4200 metros sobre el nivel del mar te va a agarrar 5, porque hay muy poco oxígeno y ese poco oxígeno lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo. Por eso muchos deportistas, boxeadores, corredores, etcétera, 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 van a hacer campamentos, ¿no? Se quedan 2, 3, 4 meses a esa altimetría, porque generas adaptaciones. Tienes mayor consumo de oxígeno, ¿no? Cuando ya bajas de esa altimetría. ¿Sí? Ok. ¿Puede repetir lo de, la hemoglobina y la proteína Que transporta el oxígeno. ¿Qué eran los que puso allá abajo de, no sé qué absoluta Forma absoluta y forma relativa. ¿Esa qué era? La forma en la que se expresa el VO2 max, así como el peso se expresa en kilogramos, el VO2 max se expresa en litros sobre minuto o en mililitros sobre kilogramo sobre minuto. ¿Pero hay diferencia entre una y Uno está en mililitros sobre kilogramo sobre minuto. No, o sea, de que absoluta y relativa. O sea, una es completa y otra no. Es como, ¿qué diferencia hay entre el peso en kilogramos o libras? Solo la unidad de medida. Es la unidad de medida. Acá es exactamente igual, solamente que se expresa en forma de litros sobre minuto o se puede expresar en mililitros sobre kilogramo sobre minuto. ¿Ok? ¿Dudas? Y pues ahora toca ver todas estas fórmulas de estimación. ¿Ok? ¿Puedo borrar? ¿Listo? Así. Primero, con esta es masa magra por 22 más 500. ¿Cómo se calcula masa magra? 100 menos el porcentaje de grasa entre 100, todo esto multiplicado por el peso actual. Después, frecuencia. Cónica. No, Es la fórmula de cónica. trato. Cada una es primero cónica, masa magra. ¿Son fórmulas diferentes? Sí. Máxima. Velocidad. Frecuencia cardíaca máxima.
viendo, porque esta fórmula la vamos a respetar. Tu voz suena mucho. Gracias. No, frecuencia cardíaca. Entrenamiento, reposo y reserva. ¿En dónde? ¿En la segunda? Ajá, kilogramos. Kilogramos por minuto. Por 5. Para saber las kilocalorías. O sea, estos son kilocalorías día, y si esto lo dividimos por 1440, nos da kilocalorías sobre minuto. Nos pongan que este resultado da kilocalorías al día, ¿no? Y si lo dividen entre 1440, les da kilocalorías por minuto. Es de la primera, ¿no? Del 1446. sí, 1440. Esos son los minutos que tiene una día. Es un primero. A las 11. Yo ahora cuando entré me dijeron, llevo un día de casa. Ajá, o sea, sí, que sea los diario. Yo. Yo, güey, yo cuando entramos. ¿Y tú? Yo no me ubicaba nada. Sí, lo viste. Sí, de lo que te digo. Yo. Qué chorro.